Universidad de Deusto, que estamos organizando en los cursos de Compliance y de Contratación Pública. Como continuación al webinar que organizamos el pasado día 14 de enero, esta tarde vamos a hablar de fondos de reestructuración y financiación de grandes proyectos internacionales tras la crisis COVID-19. La semana pasada hablamos de los fondos europeos, en esta ocasión vamos a hablar a nivel internacional y en concreto nos vamos a centrar en la perspectiva Europa y Latinoamérica. Y para ello contamos con 3 personas grandes expertas en la materia que esperamos que puedan aportar un poco más de luz a todas estas dudas que nos están surgiendo en estos tiempos tan cambiantes como que nos encontramos. Estas 3 personas son grandes expertas que cuentan con una larga experiencia. Son Irache Gurpegui, María Hernández y Fernando Peiretti, que hablarán por este orden. Irache, además de ser antigua alumna de esta casa, cuenta con experiencia tanto en Bruselas y París, en las autoridades de defensa de la competencia francesa y en la Comisión Europea, un trabajo que a mí siempre me ha fascinado del lado del investigador desde la Autoridad de Defensa de la Competencia. Yo lo he mirado siempre desde el otro lado y entonces es muy interesante conocer siempre ambas posiciones y además de esto lleva ya mucho tiempo trabajando en la OCDE, asesorando a países y gobiernos sobre cómo mejorar su política económica y cómo conseguir respetar los principios de buena regulación, ¿no? Y de integridad en la contratación pública y en otros ámbitos de nuestra vida pública, y está asesorando en estos momentos a países como México, Brasil y otros países de Sudamérica. Y creo, si no me equivoco, Argentina. María Hernández, antigua madrileña y antigua alumna de la Complutense, cuenta con una experiencia muy larga como compliance officer en distintas multinacionales americanas, cuando compliance todavía era una palabra completamente desconocida en España, y no solo es una experta en la materia, sino que además es una gran comunicadora y docente en multitud de universidades y cursos en los que comparte su conocimiento. Contamos con ella en el curso de compliance de la Universidad de Deusto y también hemos podido participar con ella en el curso del Instituto de Empresa, del que ella es directora. Y por último también tenemos a Fernando Peiretti, que es un gran experto desde la perspectiva de Forensics y que nos va a aportar luz y conocimiento sobre cómo tratamos este tipo de cuestiones tan peliagudas como los conflictos de interés o la corrupción en procedimientos de investigación en Sudamérica. Fernando cuenta con muchísima experiencia en Argentina, Chile y otras jurisdicciones. Es socio en BDO, que es una gran consultora internacional, además de responsable de una de las principales asociaciones de cumplimiento normativo de Sudamérica. Y es un honor poder hoy contar con él. Así que, sin más, no voy a robar más tiempo a todos. Vamos a tener unos 20 minutos para cada ponente y luego vamos a tener un tiempo al final para preguntas. La reunión está siendo grabada, como bien sabéis. Las preguntas se pueden hacer por el chat y trataremos de plantearlas al final, o las podéis hacer al final. Nuestra idea es que las ponencias duren 20 minutos cada una, es decir, que a partir de las 6:30 podríamos empezar con el debate. Si os parece bien, las preguntas las dejamos para el debate al final. Así que os pedimos que os mantengáis atentos hasta el final y puede que algunas preguntas se vayan resolviendo. Irache va a empezar con competencia, con política de competencia y cómo esto puede llevar a través de los problemas de colusión a problemas de corrupción. Son problemas íntimamente relacionados que en muchas ocasiones se observan de forma conjunta, que o tenemos un problema de colusión o tenemos un problema de corrupción, y en ocasiones uno va primero y luego viene el otro, es consecuencia del otro, como nos explicará. Y por tanto, si tratamos o detectamos que hay problemas en uno de estos campos, siempre conviene mirar el otro. María y Fernando se dedicarán más al tema de la corrupción. Esto que vaya por delante, que iremos en ese orden. Así que, sin más, Irachi, si te parece bien, te cedo la palabra y esperando poder contar tu experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Bueno, voy a empezar compartiendo mi pantalla. Tengo aquí una presentación, creo que ya la ven. Sí, perfecto. Vale, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, primero quería agradecer la invitación. Es un honor estar aquí hoy con todos vosotros. Antes que nada, quería hacer un disclaimer. Todo lo que vaya a presentar hoy, todas las opiniones que voy a expresar hoy son mías, personales, no representan necesariamente el punto de vista de la OCDE, aunque sí voy a hablar mucho de la OCDE y mi trabajo en la OCDE.
Y en concreto, yo me voy a centrar, como ha dicho Julia, en la parte de colusión, de combate a la colusión. La OCDE ha trabajado mucho en este tema, tenemos una recomendación, tenemos lineamientos y bueno, en la gestión de los fondos de reconstrucción post-COVID, como en cualquier licitación pública, este tema de la colusión es importantísimo, más si cabe con este tipo de fondos, ¿no? Porque al final van a ayudar a la recuperación económica de muchos países y yo creo que tenemos que prestarle atención. Sí que es cierto y yo lo he experimentado a lo largo de mis 6 años en la OCDE trabajando con diferentes países en este tipo de temas, que la administración pública muchas veces ve el tema de la colusión como algo externo, algo que les pasa a las empresas, ¿no? Son las empresas las que van a tener que responder ante la justicia, las que van a tener que pagar las multas, ir a la cárcel en los países en los que la colusión en contrataciones públicas está penalizado. Y bueno, y en realidad al final la colusión afecta a la integridad de la contratación pública igual que la corrupción, ¿no? Las compras públicas representan aproximadamente el 13% del PIB en los países de la OCDE. La colusión se ha calculado que puede suponer sobreprecios del 20% o más, y estos son estudios conservadores, lo cual, bueno, pues si empezamos a hacer cálculos, ¿no? El daño potencial para los contribuyentes resulta significativo en términos económicos, también en términos de la calidad de los servicios públicos que vamos a recibir. En esta diapositiva presento otros estudios económicos en los que este sobreprecio incluso es mucho mayor, 36,7% de promedio, y es que incluso puede llegar a ser mayor. Por ejemplo, en México, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Autoridad de Competencia en México, calculó que el IMSS, que es la seguridad social aquí en México, había estado pagando un sobreprecio del 57% en insulina. O sea, imagínense, en un país en el que la tasa de diabéticos es súper alta, pues esto, el daño a la economía y a la sociedad, pues es enorme, ¿no? Y es que además, ahí aparece el círculo vicioso del que quería hablar. Y es que además, como bien decía Julia, la colusión y la corrupción muchas veces vienen aparejadas, ¿no? Vemos muchos casos de colusión que, bueno, al final el objetivo de un acuerdo colusorio es generar precios supracompetitivos, beneficios altos. Esto te permite pagar sobornos, la corrupción y se retroalimentan entre sí, ¿no? El tema de la colusión y la corrupción. Y bueno, pues nos parece, como decía Julia, interesante, ¿no? Desde, bueno, supongo que la gente que se dedica a compliance lo tiene súper claro, ¿no? Cuando ves un tema de colusión, escarbar un poco más porque quizá haya corrupción y viceversa. Y esto también es importante desde el punto de vista de la administración pública, ¿no? Y bueno, nos parece, en la OCDE venimos trabajando mucho sobre este tema, el combate a la colusión en contrataciones públicas, porque nos parece un tema muy importante, sobre todo el Comité de Competencia, que está formado por las autoridades de competencia de los países miembros de la OCDE. Se adoptaron unos lineamientos en el 2009, que es un documento quizá más técnico que la recomendación que se adoptó en el 2012, que es un documento más político. A grosso modo, los dos documentos dicen lo mismo, más o menos. La recomendación pues, presenta líneas quizá más generales y los lineamientos entran más en profundidad, ¿no? Querría decir que se están actualizando en este momento, estamos discutiéndolo en el Comité de Competencia, la actualización de esos dos documentos y bueno, espero que de aquí a un año tengamos un nuevo documento que refleje no se va a cambiar mucho la recomendación y los lineamientos, simplemente se van a añadir cosas que, pues, que se han estado dando, ¿no? A lo largo de todos estos años, evoluciones como por ejemplo el uso de Big Data, el tema de la transparencia también queremos afinarlo, pero bueno, ya voy a comentarles luego un poco sobre esto.
Aquí, ahí. Y bueno, y también decir que el combate a la colusión en contrataciones públicas es una prioridad para las autoridades de competencia de todos los países de la OCDE, tanto desde el punto de vista enforcement, se están invirtiendo muchos recursos en las investigaciones de este tipo de conductas, las sanciones son elevadísimas, en algunos casos pueden suponer penas de prisión y bueno, también desde el punto de vista de promoción, las autoridades de competencia han trabajado muchísimo. Muchas de ellas tienen ya sus lineamientos en este tema, en los temas de la colusión en contrataciones públicas. Muchos de ellos se basan en los lineamientos de la OCDE, pero están un poco más aterrizados al contexto local, ¿no? Y bueno, voy a presentar un poco qué dicen nuestros lineamientos. Tanto los lineamientos como la recomendación incluyen dos vertientes, ¿no? Una vertiente es de prevención y la otra vertiente es de detección. En los lineamientos hay dos listas o checklists que lo llamamos, ¿no? Pero siguen estas dos líneas, ¿no? La de prevención, que es cómo mejorar el diseño de las licitaciones para prevenir o minimizar los riesgos de colusión. Y otra checklist en la que aparecen focos rojos para que los funcionarios públicos sepan cuándo la colusión está ocurriendo, ¿no? O sea, para poder detectar esos casos de colusión. Los lineamientos reflejan las mejores prácticas de los países miembros de la OCDE. Como ya he dicho, se prepararon en el Comité de Competencia con todas las autoridades de competencia de la OCDE. No es algo que me he inventado yo, por supuesto. Y no son vinculantes, son recomendaciones, pero sí que hemos visto que en todos los países de la OCDE se están implementando, incluso en países que no son miembros, toman los lineamientos como referencia y están implementando muchas de las recomendaciones. Y bueno, es un documento que está dirigido a los funcionarios de contratación, a las entidades contratantes. Entonces, bueno, voy a ir muy rápido porque no tengo mucho tiempo, pero sí que quería profundizar un poco en las dos vertientes, ¿no? La de prevención o diseño de licitaciones y la de detección y explicar un poco qué dicen los lineamientos, ¿no? Quizá en cuanto a diseño de licitaciones, hay tres puntos que me parecen los más importantes. El primero de todo, y es un punto crucial, es que los funcionarios públicos, las entidades contratantes, tienen que estar informados sobre el mercado antes de licitar. Esto parece súper obvio y hay muchas leyes que dicen antes de salir a licitar tiene que haber una investigación de mercado en profundidad, etcétera, pero en la práctica yo he visto que las investigaciones de mercado son, o sea, se hacen como una mera formalidad. He visto investigaciones de mercado en las que simplemente se pedían cotizaciones a 3 proveedores y punto, ¿no? Con eso ya se salía a comprar, etcétera. Y es que además la investigación de mercado va a determinar muchísimo las decisiones estratégicas que tomes sobre cómo vas a diseñar tu licitación, ¿no? Si no conoces el mercado, no puedes tomar ese tipo de decisiones. El segundo punto es maximizar el número de licitantes. Cuantos más participantes haya en la licitación, menor será el riesgo de colusión, porque, bueno, todos sabemos, es más fácil ponerse de acuerdo entre 2 que entre 20, ¿no? Entonces, bueno, pues y además cuando maximizas el número de licitantes, estás haciendo que el proceso sea más competido. Maximizar el número de licitantes en la lista de diseño, en los lineamientos, se hablan de diferentes estrategias que se pueden adoptar. Por ejemplo, se puede consolidar la compra. De esta manera, quizá puedas atraer a grandes proveedores que quizá no estén interesados en contratos pequeños. Además, generas economías de escala, puedes obtener mejores precios. O lo contrario, o sea, la estrategia de dividir en lotes también te puede maximizar el número de licitantes. Y todo esto va a depender de cómo sea tu mercado y de que tú entiendas a qué mercado te estás enfrentando, ¿no? O sea, dividir en lotes, por ejemplo, en partidas, no sé cómo se dice en España, te va a favorecer en un mercado, si te estás enfrentando a un mercado en el que tienes pequeñas pymes y también tus necesidades se puedan dividir en lotes, ¿no? Todo esto hay que verlo porque la investigación de mercado no solamente se tiene que centrar en conocer tu mercado, sino también en conocer tus necesidades. Y otro punto es minimizar la comunicación entre los participantes.
Aquí siempre hablamos del tema de la transparencia en las contrataciones públicas y la verdad es que es un poco controvertido hablar de esto, sobre todo con compañeros que tratan el tema del combate a la corrupción, porque bueno, ya sabemos que para combatir la corrupción la primera premisa es transparencia total, ¿no? Y pues la transparencia en los temas de colusión no es tan buena, ¿no? Si hay transparencia total, estás favoreciendo la formación de los acuerdos, el seguimiento de que esos acuerdos colusorios se están cumpliendo y la adopción de mecanismos de represalia, ¿no? Entonces, bueno, aquí se trata de obtener, de encontrar un punto medio, ¿no? En el que las dos políticas públicas estén de acuerdo. Es algo que queremos discutir ahora que estamos actualizando la recomendación y los lineamientos. Por supuesto, nuestros compañeros que tratan el tema de corrupción en la OCDE estarán involucrados en ese debate y en esa discusión y queremos llegar a soluciones concretas, ¿no? Porque es verdad que ahora es todo muy ambiguo, nosotros damos ciertas directrices, pero no hay un consenso. Voy a pasar estas diapositivas porque no tengo tiempo, pero creo que se van a quedar en la web de Deusto, entonces van a poder leerlas. En cuanto a la lista de detección, pues ahí, como he dicho, hay una serie de focos rojos que van a ayudar a los funcionarios de contrataciones públicas a detectar sospechas o indicios de colusión. Uno de ellos es, por ejemplo, las oportunidades que tengan los licitantes para comunicarse entre sí, o sea, conocer bien a tus licitantes, a tu mercado. Por ejemplo, si es un mercado en el que hay una cámara de comercio súper activa, en la que se reúnen periódicamente, pues estar un poco atentos, ¿no? Porque muchas veces cuando o sea, las cámaras de comercio tienen objetivos muy legítimos, ¿no? Pero cuando creas estos encuentros, pues puede que las conversaciones se desvíen a otros derroteros, ¿no? Que no nos conviene. Patrones sospechosos de ofertas, por ejemplo, también el funcionario de contratación pública tendrá que estar atento, por ejemplo, si tienes 3 licitaciones al año, la primera la gana la empresa A, la segunda la empresa B, la tercera la empresa C, el año siguiente lo mismo, pues esto podría ser un patrón sospechoso. O patrones en precios, ¿no? Hemos visto casos en los que o sea, diferentes empresas presentaban precios idénticos hasta los céntimos, ¿no? O cuando las diferencias entre la oferta ganadora y el segundo era la misma y era así en todas las licitaciones en las que se presentaban estas dos empresas competidoras, 2, 3 o 4, ¿no? Luego también me quería hablar de un punto que se trata en los lineamientos y es que son las relaciones entre los licitantes, el tema de las ofertas conjuntas y la subcontratación. Los funcionarios de contrataciones públicas también deberían de estar atentos a cuando las ofertas conjuntas, creo que en España se dice UTE, Unión Temporal de Empresas, cuando las ofertas conjuntas son procompetitivas, porque permiten a dos licitantes que se complementen y poder presentar una oferta, que no podrían hacerlo por sí solos. Pero bueno, una oferta podría ser anticompetitiva cuando te vienen dos empresas juntas que podrían perfectamente licitar por separado, ¿no? Pues ahí tienes que estar un poco al tanto. Y es un foco rojo. La subcontratación, pues parecido, ¿no? Cuando gana un licitante y luego subcontrata al licitante que perdió la licitación, ¿no? Y esto lo vemos en muchísimos casos también de colusión en contrataciones públicas. Comportamiento inusual, pues bueno, cuando hay casos en los que sí que el funcionario de contratación pública está muy en contacto con los proveedores, quizá pues en temas más o sea, en proyectos innovadores, complejos, como puede ser construcción, obra pública, etcétera, que sí que hay más discusión, pues estar atento a lo que te dicen los licitantes, ¿no? Hemos visto declaraciones como, pues yo no voy a ganar, porque, lo sé perfectamente, porque esta vez le toca al otro y esto, o sea, nos parece muy burdo, pero ha pasado, ¿no? Y estas cosas se siguen diciendo. Y pistas en los documentos presentados también por diversos licitantes que hagan pensar que ha habido una comunicación entre ellos, es decir, documentos de diferentes empresas que han sido preparadas por una misma persona. Y aquí tengo
Esto es un ejemplo, por ejemplo, en una licitación para mejorar las instalaciones municipales de Aroca, en Colombia. Aquí aparecen dos firmas de dos documentos de dos licitantes diferentes y pusieron la misma dirección de correo electrónico, ¿no? Pues esto sería un foco rojo. Y no nos vamos a ir tan lejos. En Francia, en una licitación para renovar la prisión de Perpignan, este es un documento que presentó uno de los licitantes, que era la empresa Villemort Construction, y presentó este formulario y al pie de página aparece el nombre de su competidor, Fast Construction, que también había licitado, ¿no? Entonces, este tipo de cosas pues, son focos rojos y nos deberían alertar de que algo no está yendo como debería de estar yendo, ¿no? Y bueno, en este checklist de detección también somos muy claros y decimos que estos son indicios de colusión, son sospechas, no prueban que haya habido colusión, pero sí que hay que tenerlas en cuenta y damos una serie de pautas, ¿no?, sobre qué tiene que hacer el funcionario de contratación pública si se encuentra con este tipo de sospechas, ¿no? Pues guardar todas las pruebas para que luego puedan ser utilizadas por la autoridad de competencia en una investigación. No discutir las sospechas con los licitantes, esto también es importante porque cuando tú empiezas a discutir que sospechas de que se están acordando en precios o se están repartiendo las licitaciones, etcétera, y todavía no has dado el aviso a la autoridad de competencia, lo que puede pasar es que las empresas se destruyan pruebas y cuando aparezca la autoridad hacer un downgrade o una inspección, pues no encuentren nada. Ponerse en contacto con el personal jurídico interno, auditoría, gerentes, etcétera, para decidir si las sospechas son suficientemente sólidas para dar aviso o presentar una denuncia formal ante la autoridad de competencia. Y después de la obtención de asesoramiento, decidir si la licitación debe continuar. En algunos países, los funcionarios de contratación pública están obligados a suspender la licitación si hay una sospecha de colusión. Nosotros somos más cautos, siempre decimos que, bueno, que hay que ver, o sea, porque hay licitaciones que quizá no puedas suspender, ¿no? Porque o sea, te crean una ruptura de abastecimiento en servicios o bienes que pueden ser esenciales, ¿no? Pensemos en medicamentos, o sea, tú no te puedes quedar sin medicamentos, ¿no? Porque haya una sospecha de colusión. Entonces, valorar muy bien cuándo sí y cuándo no. Y bueno, quería también hablar un poco de este punto así muy por encima. Estamos viendo que las autoridades de competencia ahora están siendo más proactivas en el tema de la detección y están desarrollando inteligencia artificial, big data, logaritmos, etcétera, para poder detectar esos focos rojos de los que yo ya hablaba, pero de manera un poco más sofisticada, ¿no? Todavía es algo incipiente, pero se está hablando y es algo que también vamos a poner sobre la mesa ahora que vamos a actualizar la recomendación y los lineamientos. Sí que se están encontrando muchos obstáculos porque no hay disponibilidad de datos o la calidad de los datos no es siempre la mejor, pero bueno, sí que se está discutiendo. Y muy rápidamente, porque me quedan 2 minutos, quería hablar de una nota que la OCDE hizo cuando empezó la pandemia sobre las compras de emergencia. Hicimos ahí unas recomendaciones a las entidades compradoras y también a las autoridades de competencia, porque vimos que empezó a haber mucha adjudicación directa, ¿no? Entonces empezamos a decir, bueno, paren con esto, la adjudicación directa muy bien, sí estamos en una situación de emergencia, pero tiene que responder a necesidades que en ese momento eran actuales, urgentes, no previsibles, verificar primero si podríamos renovar o extender un contrato que ya existente, ¿no?, que probablemente se había licitado de manera competida, asegurarse también de que el proveedor era la única fuente de aprovisionamiento, el uso de inteligencia de mercado que ya existía para informar decisiones sobre compras públicas, unir fuerzas, realizar adquisiciones conjuntas para atraer proveedores y también generar economías de escala. Y bueno, y una vez que ya
la pandemia no era tan emergente, ¿no? O que ya nos hemos acostumbrado, ¿no?, a estar en esta situación, y que pudiésemos planificar licitaciones competitivas, prever nuestras necesidades, etcétera, pues abandonar gradualmente la adjudicación directa, no acomodarnos, ¿no?, en ese tipo de adjudicaciones. Y para las autoridades de competencia, pues intensificar las iniciativas de promoción y estar atenta a patrones sospechosos, por ejemplo, precios altos, y esto sí que lo han hecho. Ha habido varias autoridades de competencia que han abierto investigaciones. Y bueno, por último, yo quería destacar 2 puntos que me parecen súper importantes, ¿no?, para esto del combate a la colusión en contrataciones públicas desde el punto de vista de la administración pública. Es súper importante la formación de los funcionarios de contratación. Ellos son los que están en primera línea, ellos saben cómo funciona el mercado, ellos saben cómo funcionan las licitaciones, los procesos, etcétera, y ellos son, o sea, son los ojos de la autoridad de competencia, ¿no?, sobre todo en la detección de este tipo de casos, bueno, y también en la prevención. Entonces, bueno, hay que formar a los funcionarios de contratación en estos temas. Y el segundo punto, creo que habría que dar un papel más preponderante a las autoridades de competencia, sobre todo en licitaciones que son estratégicas o cuando también se vayan a modificar las leyes de contratación, ¿no? O sea, se les tiene que consultar, se les tiene que tener en cuenta. Y licitaciones estratégicas son, por ejemplo, estas licitaciones, ¿no?, que van a surgir a raíz de los fondos de reconstrucción. Me parece vital que la autoridad de competencia se le dé voz y haga un seguimiento, ¿no?, por lo menos de este tipo de licitaciones. Muchas gracias. Tienen muchísima información más ahí en nuestra página web. Ahí se la dejo y muchas gracias por todo. Y si tienen preguntas, con mucho gusto después las contestamos. Muchísimas gracias, Irache, por esta magnífica presentación sobre los lineamientos de la OCDE, que todos seguimos de cerca. Coincido plenamente en abandonar la adjudicación directa, algo que estamos sufriendo todos los contribuyentes en todo el mundo. Y hablando de adjudicación directa, pasamos a María Hernández. Quería añadir que María Hernández no solo tiene experiencia como docente, sino que también es socia de Eversheds, que no he mencionado antes con las prisas, así que me gustaría añadirlo, y nos va a aportar sus conocimientos y las dudas que tiene en la práctica en estos momentos desde este lado del asesoramiento. Así que, sin más, María, te paso la palabra y esperamos tus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Julia. Buenas tardes a todos. Gracias a la Universidad de Deusto por acoger esta sesión, que creo que es muy importante con los tiempos que estamos viviendo. Yo voy a hablar de lo que es la parte de corrupción, o anticorrupción, mejor, ¿no? Tal y como decía Julia y tal y como decía Irache, hay una parte que obviamente está muy unida a todo lo que es el tema de colusión, competencia. Me voy a centrar mucho en lo que son los nuevos riesgos y también las mejores prácticas de compliance relativas o relacionadas con el post-COVID. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué estoy viendo yo como socia del despacho en el área de compliance? ¿Y qué instrumentos se pueden dotar las empresas, pero también los estados, a la hora de luchar contra esta corrupción derivada de los nuevos riesgos y el nuevo escenario a nivel internacional? Mi ponencia va a ser más centrada en la parte internacional. Fernando, que será la tercera ponencia, se va a centrar más en la parte corporativa. Yo voy a ir también más a parte Estado y ya simplemente finalizaré con una diapositiva muy breve relativa a compliance corporativo. Para no dilatar más, porque los tiempos, como decía Irache, son cortos, asegurarme que, primero que todo, que veis la presentación, que no os lo he preguntado. ¿Se ve? Perfecto. Ok. Contexto. Pues cuando pensaba en el contexto, la palabra que me ha venido a la cabeza es cóctel explosivo. ¿Por qué? Tenemos varios puntos aquí, ¿no? Por un lado, una retracción económica a nivel global generada por las limitaciones decretadas para contener la pandemia. ¿Qué origina esto? Pues todo tipo de problemas, muchos de los cuales Irache ha comentado. Todas las empresas compitiendo, quizás llegando a acuerdos, donde antes había más oferta, ahora hay menos, y los precios mucho más reducidos. Con lo cual, primer elemento de este cóctel explosivo. Aumento del gasto público, claro, por varios motivos. Primero, para suplir las necesidades derivadas de la pandemia, en términos de elementos de protección, aumento del personal sanitario, subsidios para la población más vulnerable y todas aquellas cosas que hemos vivido desafortunadamente y os podéis imaginar, pero también para generar dinámicas que aceleren la reactivación
económica y disminuyan el impacto en el medio o largo plazo. Sabéis también, no es objeto de esta sesión, pero sabéis también que en España ha habido un Real Decreto Ley aprobado el 30 de diciembre, 36/2020, que por ejemplo contempla lo que se llaman planes estratégicos de recuperación y transformación económica o proyectos estratégicos, creo que este es el nombre, PERTE, básicamente, ¿no? Se les conoce por PERTE. Bueno, pues esto, el aumento del gasto público, claramente es otra señal de alerta, que no es que sea mala, pero simplemente hay más necesidad y dinero circulando. Hay también un elemento de los más explosivos posibles, que también lo ha mencionado Irache, que es la urgencia. La urgencia porque estamos respondiendo a una pandemia que está afectando a la vida de miles, bueno, ya millones de personas alrededor del mundo. No hay tiempo casi ni para pensar. Una urgencia en la asignación y ejecución de los recursos. Con lo cual, ese elemento añade criticidad a los problemas derivados de una posible corrupción en la contratación pública y al mismo tiempo se tiene acceso a mecanismos de financiación a nivel internacional que obviamente son de una cuantía muy sustancial. Si vemos, por ejemplo, los fondos que dedica el Fondo Monetario Internacional al post-COVID, pues mirad aquí las cifras, ¿no? 102.750 millones de dólares, el Banco Mundial 160.000 millones de dólares, la Unión Europea por ese periodo de 6 años 750.000 millones de euros y los fondos que también la Unión Europea dedica para América Latina y el Caribe, que América Latina también Fernando va a hablar de esto, 918 millones de euros. Pues ves aquí todos los elementos de señales de alerta en el entorno corrupción, crisis económica, aumento del gasto público, urgencia y acceso a grandes cantidades de financiación, siempre que se cumplan con los requisitos obviamente que establecen las instituciones, que por cierto es uno de los puntos que veremos más adelante porque ahí también hay un riesgo en estos requisitos. ¿Qué veo si miro a los mapas? Pues por un lado, veamos este mapa del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que indica aquellas zonas del mundo, países, regiones, donde, estoy mirando lateral porque tengo la pantalla en el otro lado, perdonadme, donde se están dotando o concediendo créditos por parte del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional o con donaciones de deudas o de intereses de deudas, un alivio, digamos, de la deuda por parte del Fondo Monetario Internacional. Si hablamos del entorno corrupción, mirad este otro mapa. Si comparamos los dos, es que es clarísimo. Hay un riesgo elevadísimo de que esos fondos públicos al final se otorguen, se concedan a través o por corrupción. Es decir, las regiones, el segundo mapa, no sé cómo de familiarizados están las personas que están participando, seguro que mucho, pero el segundo mapa es un mapa publicado anualmente por Transparencia Internacional que indica el índice de percepción de la corrupción en el sector público, en cada una de esas empresas. Entonces, aquí lo que vemos es algunas de las regiones, principalmente América Latina, algunos de los países, no todos obviamente, África y parte de Europa del Este, con elevados índices de corrupción percibida en el ámbito público, también en la contratación pública. Con lo cual, ya se han juntado más elementos a este cóctel explosivo a nivel internacional. Parece ser que se dotan fondos allá donde hay una corrupción, al menos percibida, en el entorno público. Principales riesgos y medidas de prevención ante estas nuevas realidades y esta pandemia, ¿no?, que nos ha asolado. Riesgos derivados de emergencia sanitaria. Por ejemplo, compras de emergencia a precios inflados por la urgencia. Esto también lo ha mencionado Irache. Proveedores indebidamente favorecidos, a veces ni siquiera con tiempo para averiguar si hay más proveedores en el mercado. Entonces, simplemente los que puedan proveer este bien o este servicio, les contratamos a adjudicación directa, con el riesgo que ello conlleva. Trabajos de emergencia o nuevos puestos creados que son cubiertos por personal no cualificado, lo cual también puede generar otra serie de problemas. Medidas, asignación de responsabilidades para supervisar los procesos, ajuste de los protocolos de documentación, pasar del papel, allá donde todavía esté el papel, a medios telemáticos, por ejemplo, promover mecanismos de auditoría, comunicación y rendición de cuentas para asegurar la transparencia. La transparencia es fundamental, sobre todo en el entorno corrupción, también Irache lo ha mencionado en el entorno competencia, y medidas extraordinarias de auditoría y supervisión para el sector privado y las empresas estatales. Claro, todo esto está basado en un informe del Banco Mundial y yo la verdad es que cuando lo he visto, obviamente no me puede parecer más que estupendo y muy bien traído, pero me pregunto
que estas medidas, cuando estás en una situación de emergencia, no es tan fácil implementarlas, ¿no? Entonces son medidas que realmente erradicarían esos riesgos, pero en una situación de emergencia con poco tiempo de reacción, pues es difícil, ¿no? Así que hablamos de medidas, esto es cosa mía, post-COVID, cosas que se pueden hacer ahora, ¿no? Suponiendo que estamos post-COVID, bueno, no entremos en esto. Hay otra serie de riesgos derivados de la necesidad alimentaria y de bienes esenciales. Por ejemplo, solicitudes fraudulentas a la hora de acceder a subvenciones, porque falsean o hacen unas declaraciones fraudulentas que no responden a la realidad. Manipulación de los criterios de elegibilidad y distribución de los préstamos y donaciones para favorecer intereses particulares. ¿Quién está detrás de estas organizaciones, de estas de caridad, ¿no? De estas ONG, de estas empresas, etcétera? Nóminas y dotación para el personal sanitario o de emergencia también infladas y se aprovechan porque necesitamos a este personal. Entonces, hay también intermediarios que se aprovechan inflando lo que son esos precios o esas nóminas. ¿Qué se puede hacer aquí? Pues definir y publicar criterios de elegibilidad para programas de apoyo financiero, uso de canales de comunicación y tecnología que hayan resultado eficaces en el pasado y auditorías y revisiones quincenales, pone aquí. Yo creo que la idea del Banco Mundial es decir, bueno, quincenales porque tiene que ser cuanto más frecuente posible, ¿no? Entonces, quincenales ya para una auditoría de este tipo es bastante frecuente para asegurar la integridad de los procesos y sus registros. De nuevo, en un entorno de emergencia es difícil implementar todo esto rápidamente, pero se está ya trabajando en ello. Y tercera área de riesgo directamente relacionada con la pandemia o con situaciones de crisis de pandemia o crisis sanitaria a nivel internacional, aquellos derivados de la adopción de poderes de emergencia. Aumento del riesgo de soborno por parte de la autoridad, funcionarios, etcétera, por aplicación desigual de criterios, oportunidad para que el Ejecutivo debilite, de hecho, la supervisión y los procesos de rendición de cuentas, necesidad de incremento en la velocidad de respuesta del Estado, que significa que se debilitan los mecanismos de supervisión existentes. Bueno, obviamente fortalecer los mecanismos de reporte, establecer canales de denuncia, también importantísimo, tanto para ciudadanos como para empresas, como para estados, estos canales de denuncias, y definir el alcance y duración de esos poderes extraordinarios que tienen que estar bien limitados en el tiempo. He pensado que podría ser interesante, después de este contexto y después de estas áreas de riesgo bien definidas por el Banco Mundial, contaros algunos casos que ya estamos viendo, muy recientes porque están en su mayoría relacionadas con fraude, corrupción en COVID, o bueno, en aspectos del COVID. Entonces, me gustaría, primero que todo, mencionaros un caso solo para que veáis, no está relacionado con COVID, pero es solo para ver el impacto que pueden tener prácticas fraudulentas o colisorias en la área de competencia también por parte de las empresas. Caso reciente, un acuerdo que alcanzó Fomento Construcciones y Contratas, la empresa FCC Construcción S.A., que ya sabéis que el grupo es más amplio, con el Banco Mundial. Como parte de ese acuerdo se le excluye, se le va a excluir, se le excluye, es muy reciente, en septiembre de 2020, por un periodo de 2 años, no podrá presentarse a proyectos financiados por el Banco Mundial, ni por ninguna de sus instituciones. Esto tiene un gran impacto en la empresa y es simplemente un ejemplo, obviamente es parte de un acuerdo que conlleva muchas otras sanciones y también iniciativas de compliance, pero es simplemente muy rápidamente para que veáis el posible impacto de este tipo de conductas fraudulentas o colisorias en el ámbito internacional o con fondos de instituciones internacionales. Moviéndonos al terreno Latinoamérica, bueno, 3 meses después de que se decretase, de que se publicase el decreto presidencial en Ecuador sobre el estado de emergencia, se iniciaron investigaciones y ya en ese tiempo las investigaciones han conllevado que se hayan detenido 17 personas, incluyendo un expresidente del país, por irregularidades en los procesos de compra a nivel central, provincial y municipal. Los más relevantes, el que tiene que ver con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por la compra de mascarillas por un valor superior al precio de mercado, que lo estáis viendo aquí, y también por la compra de pruebas de coronavirus y de bolsas para transporte de cadáveres. Por otro lado, también dejó el cargo la persona responsable de la Secretaría de Gestión de Riesgos
por un presunto pago de sobreprecio en las bolsas de comida destinadas a las familias con menos recursos. Suele ser el caso, desafortunadamente, que en periodos de debilidad, también lo vemos en otras circunstancias como en guerras, ¿no? El problema de la corrupción es incluso mayor. Se aprovechan los delincuentes de estas situaciones. En el caso de Colombia, y simplemente porque es algo añadido, ¿no? Entre marzo y octubre del 2020, la Procuraduría colombiana inició 837 investigaciones contra alcaldes, gobernadores y concejales municipales. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Qué subyacía? Que se abusaba de la figura de urgencia manifiesta, ocasionando que no se tuviesen que seguir los protocolos que se siguen habitualmente. Ante esa figura de emergencia, pues se utilizaban adjudicación directa, otra serie de mecanismos no tan controlados. Pasemos iba a decir al lado europeo, ya no sé qué decir, voy a hablar de Reino Unido, pero sí, yo lo considero Europa, aunque esté fuera de la Unión Europea. Reino Unido, hay un informe de la Oficina Nacional de Auditoría, por traducirlo de alguna forma, en el cual se establece que de marzo a julio del 2020 hubo una adjudicación de 8.600 contratos relacionados con la pandemia. El valor de los mismos alcanzó era de 18.000 millones de libras y 17.300 millones fueron destinados a contratos nuevos. Claro, ¿qué pasaba aquí? Mirad estos porcentajes, ¿no? El 60% fueron adjudicados por adjudicación directa, sin seguir mecanismos de licitación competitiva, digamos, ¿no? Adjudicación directa. El 39% mediante adhesión a contratos existentes o a framework agreements. Básicamente en su día se preseleccionó, pero es verdad que ahora se están adjudicando contratos nuevos bajo ese framework que nada tiene que ver con la situación que se vive actualmente, y solo un 1% de estos fondos fueron destinados a contratos en los cuales hubo un proceso de licitación competitivo. ¿Qué concluye el informe? Primero, que hay una falta de identificación de criterios de selección e identificación de los riesgos asociados derivadas precisamente de esa falta de procedimiento competitivo, que los contratos, algunos de ellos, fueron adjudicados con posterioridad al inicio de los trabajos. A todos creo que se nos enciende una linterna o una sirena roja, ¿no?, en la cabeza. También que en algunos casos la documentación no respaldaba decisiones importantes, como por qué se adjudica un contrato a este proveedor que de hecho tiene un scoring, ¿no?, un nivel muy bajo cuando se ha hecho la due diligence, o cómo se gestionaron los conflictos de intereses. No se encontraba esta documentación. Y también una publicación extemporal de los contratos, no en el momento en el que se firmaron o en el momento, estamos hablando de contratación pública, que tenían que haberse ido puestos a disposición, y voy a decir del público, de la sociedad, etc. Bueno, estos son algunos de los casos muy relacionados con el que hay muchos más, desafortunadamente, y os insto a buscarlos si estáis interesados en el tema. Yo, para finalizar mi intervención, sí que quería añadir unas palabras sobre compliance corporativo. No sé si hay muchas personas, imagino que sí, dedicadas a compliance que se han unido a esta sesión, o si no, quienes la vean en el futuro en la página de la Universidad de Deusto, pero es cierto que todas las profesiones están sufriendo, bueno, algunas empresas más que otras y algunas profesiones más que otras, pero los responsables de compliance o las personas que trabajan en los departamentos de compliance realmente se están enfrentando a varios retos. Normalmente nos enfrentamos a un reto que es común, que es que nos limitan el presupuesto. Esto nos pasa a todos, ¿eh? Esto sí o sí, con pandemia o sin pandemia, pero con pandemia mucho más, porque es lógico, hay que ajustarse, todo el mundo se tiene que ajustar. Entonces, si ya teníamos pocos recursos, ahora vamos a tener menos. Este es uno de los problemas. Pero por otro lado, si nos miramos hacia afuera, desde el Departamento de Compliance hacia afuera, hay riesgos que antes no estaban. Es decir, nos limitan los recursos y además hay riesgos que antes no estaban. ¿Se han acabado los riesgos que estaban? No. O sea, que lo que vamos a tener que hacer es maximizar los recursos porque no nos queda otra. Nuevos riesgos, por ejemplo, imaginemos desde el punto de vista práctico, durante la fase de confinamiento, por ejemplo, las agencias gubernamentales han estado cerradas. Aquellas que conceden permisos, por ejemplo. Hay un retraso tremendo por parte de la administración a la hora de dar permisos
Y esto puede motivar a que se hagan ciertos pagos agilizadores, que en el entorno compliance los conocemos como pagos de facilitación. Eso es un riesgo que a lo mejor antes no existía. Por otro lado, restricciones de viajes. Primero que todo por la pandemia, ¿no? Es decir, estamos muchos perimetralmente confinados, pero imaginemos que ya se puede volar, y de hecho a lo mejor por trabajo incluso se puede hoy en día, ¿no? A varios países. Aquellas empresas que llevan a cabo due diligence de terceras partes y hacen auditorías, muchas de ellas proactivas, sin avisar al proveedor o al socio de negocio en el país, que se presentan allí en las oficinas de este señor, señora empresa y les piden los libros para ver si ha habido acciones fraudulentas. Bueno, esto se ha acabado. Ya, o sea, de sorpresa ya no se llega, porque no vamos a poder. Primero, porque seguramente no nos deja la pandemia, pero desde el punto de vista compliance también porque hay restricciones en el budget, ¿no? Y cada vez va a haber más hasta que la economía se recupere. Bueno, pues estos nuevos riesgos antes no estaban o no con esta magnitud. Así pues, el departamento de compliance y toda la empresa se encuentra con nuevos riesgos. ¿Qué hacemos? Porque claro, aquí la cuestión es decir, vale, sí, tengo todos estos riesgos, pero no tengo presupuesto. ¿Qué hago? ¿Qué hacer? Se nos ocurre, y esto no lo he dicho yo, lo dicen otros medios que tengo ahí indicados, maximizar el uso eficiente de los recursos disponibles. Vale, ideal, ¿no? Pues me lo imagino que esto es lo que hay que hacer. Pero ¿qué significa esto en el momento en el que estamos y en el entorno compliance? Bueno, podemos usar el análisis de datos, ¿no? Incluso la inteligencia artificial, que también Irache estaba comentando, para identificar áreas de riesgo. Claro, la gente me dice, sí, vale, me parece muy bien, pero Data Analytics me suena demasiado sofisticado y ahora mismo no tengo tiempo de contratar una plataforma o aquello que haya que contratar. No hay problema. Siempre hay una forma de hacer las cosas más sencillas, aunque parezca mentira. Se puede analizar datos relativos al reembolso de gastos, ver si hay incrementos. Sería sorprendente, ¿no?, que se elevase los viajes, por ejemplo, o que aumentasen los gastos de comidas, entretenimiento. Análisis de datos también para ver si hay picos inusuales en el gasto por parte de la compañía. Y esto se puede hacer comparando con años anteriores o con periodos anteriores. Por ejemplo, también lo que son la obtención de permisos, etcétera. También, bueno, y ya lo estamos haciendo, ¿no? Nos toca hacerlo así a las personas que nos contratan para este tipo de investigaciones o para auditorías de los programas de compliance o un curso de terceras partes, bueno, pues hacerlo en remoto, en vez de desplazarnos allí. Y creedme que se puede hacer, porque ya lo estamos haciendo. Bueno, pues esto también es maximizar los recursos, ¿no? Evitar presiones que diluyan los requisitos de cumplimiento. A ver, las presiones van a estar ahí, siempre están, pero va a haber más, porque claramente estamos todos más apretados y necesitamos más negocio. Está bien por un tiempo diluir requisitos de cumplimiento que no sean imperativos. Por ejemplo, es totalmente razonable decir, oye, antes te obligaba a acudir a una formación presencial, ahora la vas a hacer online. Totalmente justificado, siempre que sea temporal. Claro, lo que no se puede justificar son otra serie de cosas, como por ejemplo dejar de solicitar a los proveedores certificaciones de adhesión a nuestro código ético si es que eso se pide, ¿no? Eso no estaría justificado. Es decir, se puede ser un poco más laxo en aquello que no sea imperativo y no ponga en riesgo a la empresa. Por último, evaluar el impacto práctico del COVID en las actividades. Y cuando digo esto es evaluarla con respecto a la actividad propia de tu empresa. Incluso voy a decir algo más allá, no solo de tu empresa, sino de cada departamento e incluso de cada persona dentro de cada departamento, porque depende mucho de las habilidades de cada uno, ¿no?, y del conocimiento. Por ejemplo, si la administración pública o las agencias gubernamentales están cerradas, preguntad a la gente que tiene relación con ellos, oye, ¿cómo te relacionas tú ahora con los funcionarios? ¿O cómo te relacionas con las personas que están ahí, que van a sacar licitaciones? ¿Cómo te enteras de que se está preparando algo? Si es que debes enterarte, en caso de que sea pública, porque antes se publicaba, ahora se publica, obviamente eso no ha acabado, pero ¿cómo desarrollas ese tipo de relaciones lícitas? Entendámonos. Bueno, son una serie de cosas que me ha parecido interesante compartir con vosotros, sobre todo para abrir debate, ¿no?, y para pensar, que al final a mí me ha servido mucho preparar esta presentación y espero que también a vosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María. Desde luego que es interesantísimo y muy práctico.
ir viendo distintas red flags y cómo trasladar estas cuestiones a las que nos estamos enfrentando todos desde la vida en remoto a la práctica, ¿no? Así que muchas gracias. Las preguntas al final, por favor, y ahora continuamos con Fernando. Fernando, por favor. Perfecto, Julia, ahí subo la presentación. Muchísimas gracias. Adelante. Ahí se ve bien, ¿verdad? Sí, así. Excelente. Bueno, mi presentación en este caso está bastante relacionada con las cosas que nos contaba María recién, quizás María más enfocándolo desde el sector público. En mi caso, lo que yo me preguntaba cuando iba construyendo la presentación es todo este entorno que digamos, ya empieza a mostrarse de una recuperación que se va a fomentar desde organismos multilaterales y que va a ser una inyección de dinero muy importante para el mundo en general, y en mi caso voy a enfocarme en Latinoamérica. ¿Con qué realidad nos vamos a encontrar en esta región? ¿Qué tipo de empresas, qué tipo de entornos de negocios vamos a tener? ¿Y qué riesgos van a estar escondidos cuando empecemos a pensar en miles de millones de dólares que van a derramarse en las regiones? Y la verdad es que Latinoamérica es una región bastante variopinta, si lo queremos ver de algún modo. No todos los países son iguales, pero hay algunas tendencias que es interesante conocer. Y si bien es difícil ver el futuro, para mí una forma interesante de empezar a anticiparnos tiene que ver con conocer algunos datos. Algo importante que nos mostraba María antes es cuando Transparency nos comparte ese mapa de percepción de corrupción, ya tenemos una primera alerta, cómo la gente dentro de cada país se ve a sí misma. Y por otro lado, para mí hay otras dos cuestiones también importantes para marcar, que son qué está pasando con la legislación, cómo los países empiezan a entender que la corrupción es un problema y que hay que hacer algo con eso, y que las compañías tienen que ser parte de esa solución. Y por otro lado, con las sanciones. Digamos, el hecho de que existan sanciones nos marca por lo menos que hay hechos ocurridos y que hay una tendencia cuando uno empieza a mirarlo en el tiempo. Y voy a empezar por la parte de las cuestiones de regulación. La verdad es que cuando vemos Latinoamérica nos vamos a encontrar con que hace no tanto tiempo atrás, yo cuando hablo del año 96, no es hace muchas décadas atrás, pero hay, digamos, un primer documento de la OEA que empieza a hablar de estas cuestiones anticorrupción. Luego hay un documento de la ONU, ya estamos acá en el año 2003, y más adelante aparece la OCDE como un organismo que empieza, y para mí el año 2009 es un año central en esto, porque la OCDE saca de algún modo sus recomendaciones para combatir el soborno transnacional, y esas recomendaciones de la OCDE se empiezan a tomar a distintas velocidades por los países para hacer regulaciones. Donde yo diría que el cambio más significativo que hay, especialmente en nuestra región y por la tradición de derecho que hay, es que se empieza a ver a la persona jurídica como un sujeto al cual se le pueden aplicar leyes penales que sancionen el accionar de estas empresas cuando estén involucradas en hechos de corrupción. Y cuando empezamos a ver nuestra región, yo acá voy a ser un poquito más amplio, voy a también marcar el nacimiento, digamos, de la primera y más potente norma anticorrupción, que es FCPA a finales de los años 70, y por supuesto, digamos, Canadá es esperable que siga un poco estas tendencias. Y luego ya, ¿qué nos pasa en Latinoamérica con la sanción a cuestiones de corrupción sobre las compañías? Bueno, no es coincidencia que la OCDE saca sus recomendaciones y Chile es el primer país casi inmediatamente que las asimila y saca una regulación. Y Chile recientemente, hace algunos años atrás, hizo una extensión de esto también a la corrupción entre privados, que es algo bastante novedoso en Latinoamérica, siguiendo un poco la tendencia del Reino Unido, que en su UK Bribery Act también sanciona la corrupción entre privados, y la verdad es una muy buena noticia esto de Chile. Y luego empiezan a aparecer más países, empieza a aparecer Brasil, año 2013, México 2016, aparece Colombia también, aparece Perú, y aparece Argentina en el año 2018. Estas normas que yo marco acá son normas que están inspiradas en la OCDE. Luego hay algunos países, y esto me pasa a veces charlando con gente de Centroamérica, Guatemala y algunos países más, que tienen decretos presidenciales que son, digamos,
digamos, no muy robustos en cuanto a la técnica jurídica, y que básicamente regulan algunos tipos de multa, pero digamos, no hablan de mecanismos de compliance y todo el desarrollo que las compañías tienen que llevar adelante. Entonces, en una primera medida ya nos encontramos con una región que tiene leyes desde hace muy poco tiempo, y que las sanciones están, digamos, distribuidas en la región, un poco en Chile, otro tanto en Brasil y algunas en Perú. Digamos, todavía Argentina es un país que no, por ejemplo, no ha emitido ninguna sanción. Pero, y por esto yo citaba FCPA, muy traccionada sí por FCPA, porque esta norma sí ha derramado montones de sanciones en el mundo. Yo me voy a focalizar en Latinoamérica, y en Latinoamérica también, y con bastante fuerza, y hoy las compañías, cuando uno empieza a hablar de estos temas, preguntan y se preocupan mucho más por la sanción de Estados Unidos que por la propia local, a la cual algunos la desconocen, algunos no le tienen mucho miedo, y ahora vamos a entender un poco con cifras qué está pasando en este sentido. Bueno, cuando hablamos en particular de lo que es FCPA en la región, y esto es algo que para mí me va sorprendiendo año a año, efectivamente el volumen de sanciones es grande en Latinoamérica. Tenemos 125 casos en la historia de FCPA, y si lo comparamos con China, que es el principal generador de sanciones, digamos, en la historia de la norma, son 68 casos, con lo cual, digamos, Latinoamérica es algo así como 2 Chinas, no es algo menor, y en este sentido Brasil y México, digamos que son los países que se destacan fuertemente en cantidad de casos, y en el caso de Brasil, en la trascendencia de sus casos. Ahora vamos a ver algunos detalles. Las sanciones son grandes, estamos hablando de una evolución, digamos, que es creciente y que se ve en cientos de millones de dólares. Esto está empezando en la práctica, digamos, más allá de que hay, por supuesto, cuestiones éticas al momento de desarrollar negocios, pero desde un punto de vista práctico, esto le genera a las compañías el temor de decir, bueno, tenemos que hacer algo en compliance, porque el impacto de esto no es simplemente salir en un diario, sino que hay mucho dinero en juego. Y combinado esto con las sanciones que uno empieza a ver en organismos multilaterales, y acá me voy al BID, que es un organismo muy asociado a la región, entre el año 2020 y 2021, que tenemos ya algunas sanciones, tenemos 88 compañías sancionadas, en muchos casos que no pueden participar de licitaciones, que eso implica, digamos, muchos negocios que uno se pierde. Y cuando vamos a la distribución, Brasil nuevamente es uno de los países más activos en este sentido. En el caso de BID, Colombia también es un país que se ha destacado inclusive más que Brasil. Esto va un poco desfasado de lo que es FCPA, pero es para entender la diversidad de la región. Brasil, Colombia, países de Centroamérica también, Guatemala, Panamá, han sido países muy activos en cuanto a sanciones durante lo que fue este último 2020. Y cuando vemos la progresión, lo que empezamos a ver es que, en especial, esta norma FCPA se puso muy activa, yo diría en los últimos, si queremos ser amplios, podemos hablar desde el año 2000 en adelante, pero especialmente en la última década, lo que es FCPA en cuanto a la aplicación de investigaciones y de sanciones se ha vuelto extremadamente activa. Acá vemos una combinación de sanciones a compañías americanas y compañías extranjeras, y vemos que, digamos, nuevamente se ve cómo esto va creciendo mucho y lógicamente va traccionando e impactando en el interés de la región por adecuarse y por empezar a desarrollar prácticas de compliance. Algo muy interesante para mí es que no solo ya es FCPA más también normas, especialmente normas europeas. Muchos países de Europa hoy tienen normas parecidas, España, Italia, Francia, son países que se están destacando en esto. Y hoy en día podemos decir que desde el año 2016 al 2020, cuando uno empieza a sumar esas sanciones, las sanciones de esos países en su conjunto superan a las sanciones de Estados Unidos, con lo cual vamos a un mundo en el cual cometer hechos de corrupción empieza a ser algo más complejo, más grave, y con muchas jurisdicciones al mismo tiempo accionando sobre los mismos hechos. Algunos gráficos los voy a pasar un poquito más rápido que otros por temas de tiempo. Detalle importante: cuando hablamos de sanciones, no hablamos solamente de plata. Es muy común, y acá lo podemos ver, que cuando uno tiene una sanción vinculada a FCPA, se nos pongan requisitos de compliance también. No solamente te voy a multar por lo que hiciste, sino que
si tu programa de compliance es un desastre, no lo tenés, vas a tener que tenerlo bien. No me quiero extender mucho, pero hasta hay figuras que se llaman monitores, que en casos muy graves, una compañía tiene un monitor que se encarga de ver paso a paso cómo va desarrollando su programa y cómo está operativo. Esto ha pasado en los casos más importantes. Odebrecht es uno de los, digamos, más emblemáticos en esta cuestión. Vemos, por supuesto, que en lo que son las investigaciones y los casos que se han producido, la participación de terceros es el punto central. Digamos, cuando hablamos de corrupción y hechos que se dan en la región, esta es una tendencia global que se replica en Latinoamérica. Prácticamente en más del 95% de los casos, esta corrupción se da de la mano de terceros. Y vamos a ver ahora cómo investigar a tus terceros, hacer due diligence de las personas con las que vos operás y el contexto de tus negocios es clave para que los programas de integridad funcionen bien, y vamos a entender un poco en Latinoamérica qué está pasando con eso. Cuando vamos a casos grandes para entender un poco la región, uno quizás en principio podría decir, bueno, Latinoamérica es un entorno de negocios diverso, pero no es el más significativo del mundo. Definitivamente Europa es una economía mucho más grande, Estados Unidos, mismo Asia. Ahora, cuando uno empieza a ver sanciones y se encuentra por lo menos con una rareza desde este punto de vista, Odebrecht es por lejos el top 1 del caso más sancionado en la historia. Y para que entendamos una particularidad que para mí es interesante de esto, Odebrecht es una investigación que se desarrolla en conjunto entre la justicia americana y la justicia de Brasil. Y la sanción que se le aplica a Odebrecht monetariamente se divide entre ambas justicias. Esto es algo que por lo menos a mucha gente le llama la atención, empezar a acostumbrarnos a entornos regulados en los cuales cuando uno está involucrado en un hecho de corrupción, más de una justicia me va a investigar, y hoy, digamos, pasa a ser algo relativamente normal que haya acuerdos entre Estados Unidos y países de la región para investigar una empresa, con lo cual el entorno de negocios hoy está bastante más cambiado de lo que uno podría pensar hace 5 o 10 años atrás desde el punto de vista de compliance. En cuanto a industrias, tenemos bastante diversidad, y acá es interesante relacionarlo todo esto con lo que está pasando con las cuestiones de la pandemia y las cosas que se vienen. Healthcare es la segunda industria más sancionada de las que nos imaginamos. Voy a dar algunos casos públicos, por supuesto, pero aquí yo estoy en Argentina en este momento y hay una polémica muy grande en el país porque nosotros estamos importando la vacuna rusa. Y la vacuna de Pfizer es una vacuna que tuvo ciertas trabas. Y de algún modo se mostraba como Pfizer una empresa, digamos, seria, que seguramente lo es, no quiero hablar ni decir nada en contra de Pfizer, pero cuando uno ve datos públicos, Pfizer es una compañía sancionada por hechos de corrupción, y que, digamos, hoy está en el centro de negociaciones con múltiples estados, con lo cual, cuando empezamos a vincular una cosa con la otra, nos damos cuenta de la importancia del desarrollo de prácticas de compliance. Y aquí en Latinoamérica estamos un poco a mitad de camino. Normas que son bastante nuevas, compañías que están mirando un poco más lo que pasa en Estados Unidos, y un entorno, digamos, en el cual va a haber una inyección de dinero muy grande, y que algunas industrias van a estar, digamos, muy en la mira, como es en el caso de todo lo vinculado a salud. Casos un poco para comentar en líneas generales. Yo les voy a hablar un poco de Argentina y de algunos más, pero en el caso de Argentina, que es un país, digamos, mediano, uno de los casos que para mí es más llamativo, y acá no voy a hablar ni de Siemens, ni de los grandes casos, voy a hablar de uno que sorprendió mucho en Argentina, que es Polo Ralph Lauren. Quizás no lo conozcan porque es una multa pequeña, pero Polo Ralph Lauren en Argentina sobornó funcionarios de aduana. Hoy Polo ya no está más en el país, ya cerró sus tiendas. Bueno, por, digamos, sobornar funcionarios de aduanas terminó sancionado en Estados Unidos por un monto mucho más grande que el negocio que se planteaba hacer, y en su momento, estamos hablando acá hace aproximadamente 10 años, ese fue un caso que llamó mucho la atención. Pensemos que no estábamos, solamente Chile tenía una norma sancionada en esa época, y compliance era una palabra apenas conocida. En el caso de, acá para tener presente otro caso emblemático de la región, Petrobras, una compañía donde, digamos, básicamente lo que se hacían eran arreglar licitaciones internas,
y parte del dinero de esas licitaciones luego iba a la política para financiar campañas, para financiar, bueno, una vida lujosa de algunas personas. Bueno, hechos como este pueden tranquilamente llevar a compañías a pagar más de $1.000 millones en sanciones, destruir el valor de las acciones. Hoy se empieza a ver mucho compliance desde el punto de vista también del negocio y cómo no tener una buena reputación te puede destruir el valor de tu acción. Petrobras es un caso vinculado a esto, el caso Odebrecht, Polo Ralph Lauren que hablábamos antes también, similar, donde tenés que de pronto tenés limitaciones para operar en un país. Y cuando empezamos a preguntarle a las compañías, esto es algo que yo lo he hecho profesionalmente, empezar a preguntarle a las empresas cómo se ven a sí mismas, algo que a mí me llamó muchísimo la atención, estos son datos de hace un año, agarramos todos los países que tienen norma y le preguntamos a las empresas si estaban alcanzados por alguna regulación anticorrupción. Yo esperaba que, bueno, la mayoría dijera que sí. Solo el 38% manifestó que estaba alcanzado por alguna norma de estas características, con lo cual ahí uno ya empieza a abrir los ojos que el entorno es de más riesgo y las compañías todavía están un poco a mitad de camino en ese conocimiento y desarrollo de lo que son prácticas de compliance. Cuando les preguntamos si fueron víctimas del fraude, las compañías en general, muy pocas manifiestan que sí, aunque es bastante conocido que el fraude es algo extendido a todas las organizaciones, solo el 31% nos comentan que sí. Ahora, cuando uno les pregunta si están preparadas como para poder gestionar esta situación, solo el 17%, esto es datos de Latinoamérica, se manifiesta como, digamos, preparada para gestionar fraude y corrupción. Y cuando vamos efectivamente a los hechos detectados por las compañías, lo que vemos es que hay está exacerbado la cantidad de hechos. Acá la palabra corrupción está puesta bajo la definición de el ACFE, donde corrupción nos habla de todo lo que son los delitos asociados a la gerencia media. Lo que vemos en Latinoamérica es que hay una gerencia media que está mucho más exacerbada en cuanto a la posibilidad de tanto de cometer fraudes como, digamos, de dar sobornos o recibir, y eso es algo, digamos, que agrega un nivel de riesgo importante. Vemos que en líneas generales en el mercado latinoamericano, hoy las compañías inclusive sufren el hecho de fraude por $1.5 millones promedio por empresas a nivel región. Y acá me voy un paso atrás para vincularlo con las cuestiones normativas. Cuando hablábamos de normas anteriormente, estas normas lo que hacen es sancionar a las empresas por hechos de corrupción y por otro lado promueven el desarrollo de programas de integridad como o eximentes o elementos que de algún modo morigeran las posibles sanciones. En líneas generales, cuando hablamos del desarrollo de compliance, la verdad al estar inspirado por OCDE es algo que funciona técnicamente bastante bien. Y uno ve que hay elementos que son muy comunes a casi todas las normas, con pequeñas diferencias, pero son bastante comunes. Tener códigos de conducta, hacer investigaciones, hacer due diligence de terceros, que es clave para evitar situaciones de corrupción, tener un compliance officer, compromiso de la alta dirección, entrenar a la gente, tener canales de denuncia. Uno ve que las normas son muy robustas. Ahora, cuando uno va a la práctica en Latinoamérica, se encuentra con algo bastante más limitado. Digamos, vemos muy común tener un código de conducta, que es algo relativamente sencillo de hacerse, pero mucha más debilidad en los elementos que para mí son críticos en un programa de integridad: analizar riesgos de fraudes, tener canales de denuncia muy difundidos, hacer debidas diligencias de integridad de terceros. Vemos que solo menos del 30% de las compañías las hacen, protocolos de investigación tienen muy pocas. Entonces, hoy cuando, digamos, tenemos que mirar a la región y pensar en que va a haber montones de incentivos a la recuperación económica, tenemos que mirarla con mucho cuidado. Compañías que están a mitad de camino de desarrollar sus prácticas de compliance, una complejidad normativa bastante creciente, reguladores potentes fuera de la región con mucho impacto en Latinoamérica, y eso nos va a generar, yo creo que posiblemente,
muchos escándalos de corrupción que vamos a empezar a ver en 2021, 2022, producto de toda esta situación. Esperemos que esto sirva para que los programas empiecen a ser cada vez más robustos y que eso, digamos, vaya sucediendo en menor medida, pero nos esperamos, digamos, en la región una estampida de casos. Esperemos que sean los menos, pero los datos, digamos, muestran un poco esas tendencias. Así que ese es un poco las lecciones que entendemos que hay que ver en la región. Programas todavía no muy maduros, cuestiones de transformación cultural que hay que hacer todavía en la región, con variaciones entre países. Una comprensión, digamos, de los riesgos más interesante y más profunda por parte de las empresas, empezar a mirar mucho terceros, que es algo que se hace poco, meterle tecnología a los programas, son todos elementos que todavía estamos en proceso de desarrollo y a bastante distancia de Europa, de Estados Unidos y de los principales mercados del mundo. Creo que con el tiempo llegué bastante bien, vi algunos chats que me aparecían, así que sospeché que estaba al límite. Pero bueno, este es un poco no me quería extender mucho más para que no nos excedamos en el tiempo, así que abierto al debate, las preguntas y a seguir compartiendo. Voy a dejar de compartir la presentación. Muchísimas gracias, Fernando. Muy esclarecedor. La verdad es que una presentación súper interesante sobre el desarrollo sancionador en Latinoamérica. Me parece súper interesante el dato de Estados Unidos llamando a la puerta de los países para pedir investigaciones conjuntas. Eso puede dar mucho trabajo en el futuro y plantear muchas acciones. También es curioso los datos respecto a China y similares. Abrimos el foro para cualquier pregunta o cuestión que se haya planteado. Así que cualquier pregunta que tengamos, por favor, tomad la palabra o levantad la mano y pasamos a las preguntas. Bien. Y que tenéis que abrir cámaras, creo que lo tengo que hacer yo. Espera. Yo creo que tenéis todos la cámara abierta, ¿no? Sección de grupos, participantes. Un momento, que creo que tengo que hacer yo algo. Sí, yo puedo ver a todos, por lo menos. Puedes ver a todos, ¿no? Excepto a María Honorina. Hay una persona que se ha unido, sí. Creo, ¿no? Perfecto. Bien. ¿Preguntas, por favor, que se quieran plantear desde el foro? ¿Alguna duda o consulta? Sí, bueno, pues si nadie más quiere hacer preguntas. Hace una semana estuvimos hablando de la normativa en España en previsión de los fondos europeos que van a venir a cuenta del COVID, los fondos de reestructuración. Y la verdad es que la imagen era bastante preocupante porque si ya estabais comentando los problemas que hay en la actualidad para controlar los casos de corrupción o de este tipo de cosas, la urgencia que va a haber, las prisas que va a haber para adjudicar esos fondos, para que no se pierdan, para que reactiven la economía, mostraba un panorama bastante, bueno, no sé cómo calificarlo, quizás de un poco problemático o que daba un poco de miedo. ¿Cuál es vuestro punto de vista? Es una pregunta dirigida a los tres que ya lo habéis comentado algo, ¿no? Pero quizás un poco más sobre esa parte de estos fondos, ¿no? Específicamente de los fondos que vienen ahora con esas prisas de adjudicación. ¿Quién quiere comenzar? María, te veo a la izquierda del todo, te cedo la palabra. Sí. No, a mí no, es que es un tema que yo sí que he tratado bastante en la ponencia porque sí. Para mí es uno de los grandes elementos del cóctel explosivo del riesgo de corrupción en la gestión, incluso en la dotación de los fondos públicos. Bueno, claro, vamos a ver, ¿no? Es decir, sí es verdad que ahora hay un riesgo mayor que cuando se ha asignado otro tipo de fondos por la emergencia. Entonces, a ver, yo quiero ser positiva y creo que hay medios para controlar al máximo posible que no sucedan estas cosas, algunos de los cuales incluso
recomendados por el Banco Mundial y seguramente por la OCDE y por el resto de organismos internacionales. Bueno, yo creo que efectivamente hay un gran riesgo, pero creo también que hay posibilidades de que se controle al máximo posible. Va a depender también mucho del país del que estemos hablando, obviamente. Se ve muy bien en el mapa de corrupción percibida de Transparencia Internacional, pero como yo siempre digo, ese mapa es muy rojo en ciertas regiones, pero es que el dinero que llega a esas regiones viene de los que no son rojos, de los países ricos. Entonces, bueno, depende cómo mires el mapa también, ¿no? Pero efectivamente yo sí creo que va a ser una época donde compliance va a ser, si cabe, más relevante, sobre todo la función de prevención, pero también de control. No sé, Eugenio. Javier, veo una pregunta. Javier, encantada de saludarte por Zoom. Sí, encantado también, Julia. Felicidades de verdad por Hace mucho que no nos veíamos. por las jornadas que realmente son muy oportunas. Soy Javier Martín Cabana, director de Fundación Compromiso y Transparencia. Y bueno, a mí sí me preocupa mucho la situación, y ahí estoy con Eugenio. Aquí hay un problema, yo creo que lo habéis planteado muy bien ahora mismo, que es la tensión que se va a producir entre la urgencia de desembolsar los fondos, que además esa es la narrativa que se nos está vendiendo ahora mismo y que prácticamente seguimos por los periódicos, y la posible falta de control en la asignación de los fondos. Si uno analiza el Real Decreto, yo creo que sería bueno que lo analicésemos con cuidado. Lo que se ve ahora mismo, a mí me produce una cierta preocupación, es prácticamente el 60 o 70% del Real Decreto está dirigido a flexibilizar las condiciones, tiempos, tramitaciones y plazos en la concesión de ayudas. Hay otro 10-15% que está básicamente focalizado en lo que pueda ser la estructura de gobierno, en los nuevos programas y herramientas, y hay muy poco dedicado a los sistemas de control, salvo, digamos, en la remisión a lo que puede ser la intervención general del Estado, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las cosas que ha comentado Irache, que a mí me parece que son fundamentales, porque yo creo que tenemos buenos funcionarios, y es la falta de una mención a la formación en el tema del control de la corrupción, en el seguimiento de la transparencia. El Real Decreto no hace absolutamente ninguna mención. Cuando uno sabe y conoce cómo se ha gestionado ese Real Decreto, cómo se ha cocinado, quién lo ha cocinado, pues la verdad es que a mí me produce una enorme inquietud pues el ver y las noticias que aparecen que al final este tipo de fondos, que es mi inquietud como fundación que supervisa, como digo, las instituciones en temas de buen gobierno, que esto al final se reparta entre los de siempre. Es decir, que aquí hay una serie de grandes consultoras que están ya negociando desde hace tiempo y desde hace meses esos grandes contratos con las administraciones públicas, que realmente esa multiplicidad de licitadores no creo que vaya a existir. Es decir, que y a mí sí me preocupa mucho digamos, el marco actual. Entiendo también que estamos en un momento que es muy pronto, porque evidentemente los presupuestos de la Unión Europea se aprobaron en diciembre, ha habido poco tiempo, el Real Decreto es de 30 de diciembre, hay muy poca información, por otra parte, pero a mí sí el único mecanismo también de rendimiento, de rendición de cuentas al público en general es ese portal o ventanilla que vamos a ver en qué queda, y la supervisión al Parlamento cada 3 meses. O sea, a mí me da la impresión que esto se ha hecho deprisa y corriendo, y yo veo un riesgo enorme si las instituciones, las organizaciones, la sociedad civil no se movilizan. ¿Quién va a supervisar de alguna manera ese reparto de las ayudas? Yo hablaba hace poco con las 4 o 5 organizaciones de transparencia potentes en España para ver qué hacemos en relación con este tema. Me refiero, las conocéis, a Transparencia Internacional, a Accesinfo, a Derecho, Cibio, pero una gran preocupación es decir, oye, que aquí no hay nadie ahora mismo que esté, digamos, desde el punto de vista de lo que es la sociedad civil, no los grandes actores, que esté poniendo el ojo en este tema, ¿no? Entonces, sí creo que sería bueno, y pues vosotros que sois expertas sobre todo, analizar ese Real Decreto y ver qué le falta, porque yo creo que le faltan muchas cosas. María.
Simplemente una mención, Fernando, gracias porque me resulta muy interesante. Yo quería haber hablado de la acción colectiva, del collective action, y de todos los stakeholders, y no solo el Estado y las empresas, sino la sociedad y el resto. Obviamente no hemos tenido tiempo, pero seguro que la Universidad de Deusto organiza algo para que podamos explayarnos sobre la semana esto. que viene. Pero estoy de acuerdo contigo y que es extrapolable a nivel internacional, ya no hablando del Real Decreto Ley, obviamente, pero es que esto está sucediendo en todos los países. Pero de nuevo, claro, es una emergencia realmente lo que tenemos encima. Es difícil. Sí, yo quería responder un poco también al comentario de Javier. A mí, la verdad es que estuve viendo, no me dio tiempo a conectarme el 14 de enero, entonces lo vi el otro día por YouTube, el foro que tuvieron que se habló mucho de este Real Decreto. Yo no lo he mirado en detalle, ¿no? Pero a mí me parece contraintuitivo, la verdad. O sea, tienes unos fondos que son estratégicos, que son, o sea, súper importantes para la recuperación económica de muchos países. ¿Por qué vas a dejar de controlar, ¿no? O vas a, sí, no dejar de controlar, pero vas a reducir ese control, ¿no? Me parece contraintuitivo. Y luego, en términos de competencia, por ejemplo, pues hice un search así rápido, competencia, en el documento, y sí, se menciona el principio de competencia efectiva de los mercados, pero así como un principio general... no hay absolutamente nada. No sé si la CNMC habrá estado implicada en la redacción de este Real Decreto, supongo que no, pero yo creo que tiene que estar, la CNMC tiene que estar ahí, o sea, tiene que estar vigilando cómo se están adjudicando los contratos y también asesorando quizá a los funcionarios, como decíamos, ¿no? Yo sí te puedo contestar, Irachi. Yo pregunté a la CNMC si efectivamente pensaban hacer algo en relación con los fondos del COVID, y yo lo pregunté a un alto funcionario, pues no lo pregunté a la presidenta, pero era un altísimo funcionario, y lo que me contestaron es decir que no habían hecho nada ni pensaban que eso fuese un tema hoy por hoy de su competencia. O sea, que las cosas están así. O sea, lo digo, y además lo pregunté hace una semana, ¿no?, en relación con este tema, con lo cual no digo yo que no cambie de opinión y no cambien de percepción en las próximas semanas, pero la situación ahora mismo es esa. O sea, no tienen la sensación, y cuando digo no tienen la sensación hablo de portavoces muy cercanos a la presidencia de que tengan algo que decir al respecto. Yo creo que la idea de esa actuación incluso previa o en la fase inicial de una autoridad que conoce la materia, ya sea la CNMC o cualquier oficina antifraude de todas esas que tenemos en las distintas jurisdicciones a lo largo del globo, no solo en España, que en España tenemos unas cuantas, creo, salvo error u omisión, esa participación proactiva nos ahorraría a todos muchísimos esfuerzos y dinero y además evitaríamos el procedimiento futuro. O sea, porque que va a haber luego investigaciones que en 5 años como tarde va a venir la OLAF y el fiscal europeo a mirar lo que hemos hecho en España, eso es de cajón. Que el Banco Mundial tarde o temprano va a mirar qué ha pasado en Argentina con la compra de vacunas, si el dinero venía del Banco Mundial o de cualquier organismo internacional, lo van a hacer. Entonces la pregunta es, ¿queremos hacerlo ahora? ¿No? Prevención, compliance, me da igual para quién, administración pública o empresa, o queremos esperar a que luego venga el cirujano. Vamos a decirlo claramente. Entonces, es una decisión política, bueno, o no, no lo sé, es complicado, pero está claro que en estos momentos tenemos una oportunidad, sabemos que los riesgos han incrementado, tenemos una experiencia pasada tremenda, muy extensa, que nos permite ya conocer a lo que nos vamos a enfrentar, incluso podemos estimar, como bien ha dicho Irache, a cuánto va a llegar ese perjuicio y lo que podría suponer para todos los contribuyentes y para todos los ciudadanos en estos momentos, porque si hablamos de un 2, un 3 o un 4% del Producto Interior Bruto de un país, ¿cuántas vacunas se pueden comprar con eso? O sea, es así. Entonces, si eso nos lo ahorramos de antemano, o por lo menos una parte de, ¿no? Yo creo que sería una opción, pero evidentemente para eso tiene que haber una intención de permitir a esos expertos que participen, ¿no? Y que la sociedad civil, como bien has dicho tú, Javier, antes, invite a ello también. Y Julia, yo en este sentido te agregaría algo que por lo menos desde hace algunos años las compañías también están mirando mucho, que son las cuestiones de riesgo legal interjurisdiccional, porque
vos hoy tenés cada vez más normas anticorrupción que tienen impacto transnacional. Y que es un detalle en la norma, ¿no? Pero inclusive la norma argentina lo tiene. Si una compañía está alcanzada por la norma argentina y comete un acto de corrupción en cualquier país del mundo, un juez argentino, digamos, te puede sancionar acá. Y eso lo tienen replicados prácticamente, excepto la norma peruana en Latinoamérica y por supuesto FCPA, todas las normas incluyen esos apartados, con lo cual yo creo que nos podemos encontrar con un escenario en el cual haya compañías que realmente estén lidiando por un hecho puntual con montones de posibles sanciones en múltiples jurisdicciones, y va a ser un escenario nuevo, yo creo, para las empresas tanto en Europa como en América, o así. O sea, es que tenerlo vamos a tener, o sea, la pregunta es cuándo, ¿no? ¿No? O sea, básicamente, no sé, María, tú como Irache, ¿cómo lo veis ya para ir concluyendo? A ver, yo lo que veo, que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que estáis diciendo, el problema que veo son dos cosas: la emergencia, que es el problema, Correcto. y los recursos. Es decir, los recursos, que eso es lo que está sobre la mesa, que, bueno, habría que ver, pero estoy de acuerdo en que no estaría de más involucrar a otras instituciones como la CNMC u otros, incluso expertos independientes, Claro. individuales. Perfecto, sí. Que puedan dar ahí una visión desde otro punto de vista, que yo creo que sería fructífera para el resultado final. Y como dices, Julia, es que va a llegar, o sea, el control va a llegar en algún momento, porque son fondos que nos vienen de terceros, con lo cual tienen que controlarlo, obviamente. Y bueno, sí, igual se ha quedado un poco cojo el Real Decreto Ley, como decía Javier, en la parte de control, ¿no? De gobernanza. Muy bien. ¿Alguna pregunta más desde el foro? Estupendo. Pues si no hay ninguna pregunta, tendréis el vídeo disponible en un par de días en la página web de la universidad y en nuestro canal de YouTube. Os invitamos a que lo volváis a ver, también tendréis las presentaciones y estamos a vuestra disposición para cualquier duda o consulta. Agradecer a todos los ponentes, a Irache, María y Fernando por vuestro tiempo, a Javier por sus contribuciones, y desde la universidad pues nada, estamos muy agradecidos por este debate, que esperamos que anime a que salgan más debates de aquí y que quizás alguien lo escuche y podamos cambiar las cosas a tiempo. No lo sabemos. Muy bien. Muchísimas gracias y que tengáis una feliz tarde.